Buenos días, mis amados. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos ustedes y gracias por este espacio, por este tiempo. Estar en Hombres a su Imagen en estos meses ha sido para mí muy refrescante, ha sido como ese ensanchamiento de las estacas. Y, y la verdad que cada mañana cuando me reúno con ustedes para mí es un gozo, es una felicidad tremenda. Como cuando tengo ese gozo y estoy preparando el culto, la reunión del domingo, del anhelo de tener a mis hermanos de la iglesia allí cerca. Y cada vez que me meto a Hombres a su Imagen, siempre estoy a la expectativa de todo lo que estamos compartiendo, de lo que vimos de más allá del éxito. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hablar los hombres, ¿no? Y, y de verdad que le doy gracias a Dios por sus vidas. Anhelo verlos a ustedes cada vez más, que el Señor los haga 1000 veces más de lo que hoy son, 1000 veces más de lo que hoy son. Y ese es el anhelo de mi corazón y ya ustedes hacen parte de la lista de oración, como la que decía Walter. Ya me metí más en la grande todavía, ¿no? Porque ahora me estoy metiendo con gente más grande, ustedes. Entonces, ahí están metidos en la lista de oración. Y la recomendación siempre es esa, ¿no? Que todos ustedes puedan tener una libreta, un cuaderno, donde ustedes puedan volverse específicos en sus oraciones, muy específicos. Específicos, por ejemplo, si ustedes van a orar por su esposa, tienen que saber cuáles son sus necesidades. A veces la necesidad de nuestra esposa no son nuestras necesidades, son sus necesidades. Y a veces nosotros desconocemos esa necesidad y no sabemos ni siquiera por qué orar. Entonces tenemos que saber ser muy específicos por qué orar, por qué decirle al Señor, qué pedirle acerca de nuestras esposas o de nuestros hijos. Las necesidades de nuestros hijos son súper diferentes a las de nosotros. Entonces, por eso es necesario tener una libretica de oración para poder colocarlo. Una de las cosas que aprendimos en la escuela de misiones hace muchos años, y César Torres, que está por allí, sabe cómo lo hacíamos, ¿no? De poder tener una libreta para orar por las naciones. Y entonces colocábamos el nombre de la nación y sabíamos exactamente qué necesitaba esa nación, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus religiones, cuál eran su economía. Entonces, así como nosotros hacíamos eso para las naciones, lo podemos hacer para una sola persona, para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene unas necesidades específicas y pues qué bueno que uno pudiera tener eso en la libreta, ¿no? De oraciones muy específicas, de muy detalladas. Y eso es lo que yo quiero que hablemos esta mañana. Sabe que uno de nuestros modelos de oración es nuestro Señor Jesús. Por eso les recomiendo a ustedes hacer una escudriñada al Evangelio según San Lucas, de cómo esos momentos de oración del Señor Jesús que fueron tan especiales. Por ejemplo, nada más usted entra a Lucas capítulo 3, versículo 21, y ustedes se dan cuenta que él estaba en el momento en que iba a ser bautizado, estaba dentro del río y dice, y orando, el cielo se abrió. Él estaba orando. ¿En dónde estaba orando? En el río. Estaba en un río orando. Y a veces uno dice, ¿cómo así? Que se va a meter a un río a orar, ¿no? Y él se apartaba de sus discípulos y de la gente y se iba al monte a orar. O estaba orando en el templo, o estaba orando en el monte, o estaba orando allá en la montaña, estaba orando en el río. Y ustedes lo pueden ver allí, ese modelo de oración de Jesús, de nuestro Señor Jesús, en Lucas, y lo pueden encontrar, que es fascinante, es fascinante. Escudriñenlo porque les va a ayudar muchísimo para entender todo ese proceso de oración y saber que nosotros podemos orar en cualquier lugar. Cualquier lugar es bueno para orar. Estás en el carro, oras. Estás en la cocina preparando el menú del día, oras. Mientras estás poniendo los platos sobre la mesa, estás orando. Mientras estás en el ascensor o en las escaleras, estás orando. Mientras estás allí en los tribunales, estás orando. ¿Y cuánto se puede demorar una oración, no? Entonces nosotros, una de las cosas que vemos en las escrituras, en la Biblia como tal, es todos estos hombres que nos ponen de ejemplo, como el caso de Elías, dice que era un hombre semejante a nosotros, como lo dice Santiago, en el capítulo 5, que era un hombre semejante a nosotros en pasiones y en deseos. Entonces, esas oraciones tan poderosas de decir, detente tierra y no lluevas más, o cosas así, ¿no? Bueno, tal vez podamos llegar nosotros a ese nivel
si nos preparamos y entendemos este maravilloso principio de la oración. Entonces encontramos todos estos hombres y mujeres desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la oración, la oración de Abraham, la oración de Ana, la mamá de Samuel, las oraciones de David, la oración de Daniel. A mí me impresiona la oración de Daniel porque él duró varios meses en ayuno y en oración, clamando por su pueblo Israel, pero cuando le llegó el momento definitivo, cuando el rey le preguntó, bueno, Daniel, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así de triste? Entonces el rey él le comentó al rey todo lo que estaba sucediendo, lo que él tenía en su mente, en su corazón, la carga que tenía por su pueblo Israel y Jerusalén derribada. Y el rey le dijo, bueno, pero ¿y qué pides? Y ese es el punto al que nosotros tenemos que llegar, de ser tan específicos, porque en un momento el Espíritu Santo, Dios mismo, nos va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pides? ¿Lo tienes escrito? ¿Ya tienes un plan? Por lo menos Daniel ya tenía un plan. Y entonces, en la escritura, cuando tú lees el capítulo 2 de Nehemías, hablando de Daniel, de Nehemías, es que Nehemías sencillamente llegó y dijo, y oró al Dios del cielo, y le dijo al rey, esto es lo que necesito. Y cuando yo digo, ¿cuánto se demoró esa oración? Una oración casi que automática, una oración de unos sencillos segundos. Y entonces cuando él le dice al rey, esto es lo que necesito, el rey le dijo a Nehemías, toma, todo lo que pediste es tuyo, llévalo. Y le dio mucho más, le dio hasta cartas, todo lo que necesitó, se lo dio. Entonces tenemos que aprender a ser muy específicos en nuestra oración. Entonces, eh, quiero compartir con ustedes dos cosas muy importantes que movieron mi vida de oración hace muchos años. Y una de ellas tiene que ver con el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Dígame si ya me están viendo la presentación allí. Ok. ¿Ya la estamos viendo, Walter? Perfecto, estamos viendo. Sí, Ok. señor, perfecto. Entonces dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Para mí ese es un cheque en blanco. Es el cheque en blanco de la oración. Y creo que es uno de los versículos que a veces lo leemos y tal vez lo hemos leído muchas veces y lo hemos pasado por alto también muchísimas veces. Pero es tan impresionante, pero tan impresionante solamente ese versículo, un cheque en blanco. Pero tiene dos filtros que son muy importantes, ¿no? El primer filtro es si se mantienen unidos a mí, si ustedes permanecen en mí. Ese permanecer en Él es lo que a veces nos cuesta. A veces nos cuesta, claro que nos cuesta. Y puede suceder que algunos nos alejemos un poquito, o tal vez mucho, o muchísimo. Pero en cualquier momento volvemos. Y muchas de las oraciones que nosotros hemos hecho se atrasan por nuestros alejamientos, por ese separarnos de Dios una y otra vez. Pero dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, si ustedes permanecen ahí, permanecen, o sea, así como está haciendo hombres a su imagen, ¿no? Ese permanecer, estar juntos en oración y orar por todas estas cositas que hemos orado, que son muy específicas del hermano, de la hermana que está enfermo, del que tiene una necesidad, el que va a hacer una diligencia importantísima. Todas estas cosas por las cuales nosotros hemos orado todas estas semanas, ¿sí? Que son muy específicas y que hay que estarlas siempre escribiendo. Toca estarlas escribiendo porque hacen parte también de la agenda de oración que cada uno de nosotros debe tener. Y ese también nos ayuda a mantenernos allí. Y luego el segundo filtro que dice es, y obedecen todo lo que les he enseñado. Esa parte de obediencia es, wow, es lo máximo. La obediencia a lo que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo, porque Él es nuestro ejemplo de vida, de vida cristiana, nuestro ejemplo de vida espiritual, nuestro ejemplo de vida en oración, nuestro ejemplo de vida en generosidad, en
en sacrificio, en dedicar tiempo con la gente, todas esas cosas, ¿no? Entonces, permanecer en Él y obedecer todo lo que les he enseñado. Esos dos filtros que son fundamentales, que son importantísimos. Pero luego viene y dice algo muy importante. Recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Ese cheque en blanco es de nosotros, es nuestro, es tuyo. Tú lo puedes cobrar cuando quieras. Lo puedes cobrar cuando quieras. Pero es importante que nosotros podamos llegar a ese nivel de la obediencia automática. Porque a veces nosotros para obedecer algo de lo que está en la palabra, de lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, a veces nos tardamos muchísimo tiempo y a veces hasta años para entenderlo y para poderlo comprender. Y yo, ay, pero tantas veces que yo pasé por aquí, yo, ¿por qué no había hecho esto? Porque no tenemos todavía activa la obediencia automática. Esa obediencia que dice, sí, lo voy a hacer y lo voy a hacer ahora. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, dice, hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Esta parte es bien complicada, pero la podemos tener ahí como punto de meditación, ¿no? Entonces, les estaba diciendo, este versículo es uno de los que impactó mi vida hace muchos años y siempre lo he tenido como punto de referencia. Ese punto de referencia es muy importante. Esos dos filtros, mantenernos en él y esa obediencia a todo lo que él nos ha enseñado. Esa parte es fundamental. Esos dos filtros son fundamentales en nuestra oración. Y entonces ahí sí, pone algo increíble. Recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Cheque en blanco, ¿no? Cheque en blanco. Pero el asunto es, ¿cómo le pedimos? ¿Cuáles son esas oraciones específicas? Y sabes que hay algo que me impactó, pero lejísimos en todo esto, de una de las oraciones específicas más importantes de la historia de la humanidad en el Antiguo Testamento. Un hombre que hizo una oración y cambió los destinos, hizo un cambio en los destinos de la humanidad, porque estaba dentro del plan de Dios. Eso es increíble, dentro del plan de Dios. Y todavía el pueblo de Israel ni por ahí, no se veía ni siquiera en la sombra, se veía todavía el pueblo de Israel. Entonces, déjenme compartirles un poquitico acerca de esa oración, Y tiene que ver con el siervo de Abraham, con Eliezer. Mira lo que dice en Génesis capítulo 24. Yo quiero que ustedes en algún momento se tomen la tarea esta semana de leer Génesis capítulo 24, sencillamente porque Génesis capítulo 24 es como ese pequeño modelo, ese modelo de todo el plan de Dios, todo el plan de Dios dibujado allí, ¿no? Ustedes van a ver a Abraham como el padre, a Isaac como el hijo, a Eliezer como cumpliendo esa función del Espíritu Santo y a Rebeca como la iglesia. Y eso es increíble, poder ver ese capítulo 24 de Génesis es sorprendente, ¿no? Entonces dice el versículo 10 de Génesis 24, dice, y el criado de Abraham, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, esa parte que llevó regalos escogidos, pues nosotros también lo podemos ver como esos maravillosos dones del Espíritu Santo y todo lo que tenemos todavía por recibir, ¿no? El versículo 11 dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y miren lo específico. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham,
la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Cuando yo leo esa oración tan específica, pero tan específica y tan profunda, ¿no? Y con tanto detalle, ¿no? Porque es una oración de esas oraciones de máximo detalle. Yo tengo una costumbre de enseñarle a todos mis líderes y a la iglesia ingeniería de detalles. Me gustó muchísimo la ingeniería de detalles. Si alguien aquí es ingeniero, sabe de lo que estoy hablando. Cuando viene el ingeniero de estructuras y eso se mete casi todo el billete de la estructura, es lo que más cuesta en una construcción. Y luego levantan paredes, ¿no? Y luego aparece el ingeniero de detalles, porque ya está el edificio, ya está todo el asunto, pero viene el ingeniero de detalles y empieza a colocar cada cosita chiquitica que necesita el edificio en su lugar. Entonces, en ese mismo aspecto es que nosotros tenemos que aprender que nuestra oración sea dirigida con máximo detalle, con unos detalles exquisitos. Entonces, no podemos pasar por alto esos detalles. Esos detalles. A mí me gusta mucho. Volvámoslo a ver. Miren, volvámoslo a ver. A ver, un segundo. Un segundito. Mientras yo cuadro aquí esta vez. Esa oración tan específica. Aquí va, nuevamente. Listo. La riqueza de las oraciones específicas y la riqueza de los detalles, ¿no? Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Muy bien, hasta ahí todo bien. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Cómo te parece eso? Esa es una oración no solamente muy detallada, sino muy específica. Mira esto, sea pues la doncella. Primero pidió una doncella, ¿no? Eso sí eso es bastante complicado, pedirle una oración a ver cómo encontrar esa doncella precisa, ¿no? A quien yo dije, baja tu cántaro. Eso quiere decir que tenía que venir con un cántaro sobre sus hombros para que yo beba. Y ella respondiera, bebe. Y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y a mí lo que me gusta de la oración específica, la oración específica que hace este siervo, y es que nosotros tardamos muchos años, aún estudiando teología y estudiando todas las herramientas que usamos en la teología, hasta hablamos de cristología y de otras cosas más, ¿sí? Pero utilizar esta palabra, la que tú has destinado, un destino, ¿no? Había un destino en esa oración, había algo trascendente, algo que iba mucho más allá del pensamiento de cualquier ser humano. Y lo que este hombre estaba haciendo allí en este momento era que estaba colocando sobre la mesa una oración trascendente que iba a cambiar los destinos de la humanidad. El plan de Dios fue el siguiente. El plan de Dios fue escoger un hombre. ¿A cuál hombre escogió? A Abraham. Luego escogió una familia, que es Isaac. Pero aquí hasta este punto Isaac no tenía familia. Es más, Isaac estaba convirtiéndose ya para Abraham en un problema porque Isaac ya tenía 40 años. Y nada, no había una mujer por ahí a la vista. Qué tremendo problema, ¿no? Se había acostumbrado tanto al deleite y a los consentimientos de su mamá, pero su mamá falleció, ¿sí? Y ahora estaba ahí metido en la tienda, 40 años. Imagínense un hombre de 40 años metido en la tienda y mujeres por ahí ni cerca. Y yo me imagino también a Abraham, no quiero que tú mires ni te cases con ninguna de estas mujeres que están aquí. Y esperar el tiempo
para poder enviar y buscarle una mujer a Isaac. Eso es bastante complicado. Entonces, una familia está dentro del plan de Dios. Escogió un hombre, Abraham, luego una familia, Isaac, y luego, ustedes ya conocen la historia, escogió una nación, Israel, por medio de Jacob. Y luego el plan de Dios fue la redención por medio de Jesús. Y luego el Espíritu Santo y la iglesia. Y luego la segunda venida de Cristo. Ese es todo el plan. Nosotros lo vemos todo dibujado dentro de la escritura. Por eso, esa palabra destino que colocó este hombre ahí en esa oración es una palabra importantísima dentro de esta oración. Pero mire todo el detalle, ¿no? Puso el detalle, ¿no? Que sea doncella, que baje su cántaro, tiene que tener un cántaro sobre sus hombros, ¿sí? Y que ella lo baje y le dé beber. Y después ella misma diga, y también daré de beber a tus camellos, esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¡Wow! Ahí sí, mejor dicho, tenemos que quitarnos del sombrero con una oración tan sencilla, pero tan específica. Y ustedes no van a encontrar una oración tan específica en la Biblia. Es una de las oraciones específicas más hermosas que hay en las Escrituras. Y ustedes van a tener que leerla una y otra vez, porque una de las cosas que a mí me impresiona es que después dice que cuando él todavía tenía la palabra en la boca, apenas estaba orando y abrió sus ojos, tenía en todo el frente suyo a Rebeca. Imagínense ustedes tener una oración no solamente tan específica, sino tan automática. Respuestas automáticas de oración. Qué hermoso, y eso es sensacional. Y yo creo que todos nosotros quisiéramos estar en ese nivel de poder tener oraciones automáticas que uno dice, uy, pero espérese, así como la de Nehemías, ¿cierto? ¿Qué es lo que pide? Si dice, y oré al Dios del cielo y le dije al rey. ¿Cuánto se demoró la oración? Tal vez 5 segundos, 10 segundos, no sé. Son unos segundos. Y le dijo al rey, esto es lo que necesito, porque ya tenía un plan, ¿cierto? Y yo me imagino que el siervo de Abraham también tenía un plan. Y venía con esos 10 camellos cargados desde muy lejos, y ustedes saben esas tierras tan áridas y secas, y no sé cuántos días habrá tenido que caminar para llegar a la ciudad de Nacor. Es algo bien tremendo. O sea, tú tienes que imaginar y ver todo el detalle, todo lo que sucedió en el ambiente, todo lo que sucedió alrededor de este siervo de Abraham hasta llegar a la ciudad de Nacor. Y entonces pone algo bien tremendo, ¿no? Y dice, y que diga, y a tus 10 camellos también daré de beber. Esa partecita es la que nosotros tenemos que meter también dentro de nuestra contabilidad espiritual, ¿cierto? Tan específico y tan detallista, ¿no? Y una mujer hermosa, doncella, y uno dice, ay, tan chévere, y Rebeca aquí. Pero es que resulta que darle de beber a 10 camellos que vienen del desierto no es una tarea fácil, es una tarea bastante complicada, es una tarea muy difícil. ¿Saben por qué? Porque cada camello, después de que ha hecho una travesía en el desierto, debe beber 58 litros de agua. Debe beber 58 litros de agua. Y el bebedero de los animales está a unos 30 o 50 metros de distancia del pozo donde queda el agua. Ellos no le daban el agua ahí cerquita del pozo donde está el agua porque la contaminan. Entonces, esta mujer tenía que ir hasta el pozo, meter su amarre y su olla para sacar el agua, y le dijo, y le voy a dar de beber a los camellos hasta que todos acaben. Quiere decir que los camellos tenían que beberse sus 58 litros de agua. Son 580 litros de agua. Solamente imagínense lo que la tarea tan increíble que tenía que hacer esta mujer. Por eso la oración específica de Eliezer es una de las oraciones, wow, que yo me le quito el sombrero a este hombre en oración específica. Y sobre todo hablar de una oración que viene con la palabra destino, la que tú has destinado. ¿Cómo te parece? Decirle a Dios lo que tú destinaste para tu siervo Abraham, la mujer que tienes destinada para Isaac. Y esa era la mujer. Créanme que esa era la mujer, pero tremenda. Algunos dicen, no estoy de acuerdo con lo que ella hizo con Jacob y con Esaú, pero esa era la mujer que se necesitaba, una mujer que tuviera esa capacidad de esfuerzo. Entonces ustedes se pueden imaginar
cuando él abre sus ojos y él corre donde Rebeca y le dice, dame de beber. Y esta mujer bajó su cántaro y le dio a beber. Y mientras le está dando de beber, ¿y esos camellos son tuyos? Sí, esos camellos son míos. También les daré de beber hasta que todos hayan bebido. Wow. Ahí es donde Eliezer empezó a ver la mano de Dios y dijo, esto es impresionante. Pero se impresionó muchísimo más, cuando vio a esta mujer ir y venir, ir y venir. Dice que se maravilló. Voy a leer esa partecita si ustedes tienen su Biblia allí. Si ustedes tienen su Biblia allí abierta, ¿sí? En Génesis capítulo 24, dice, entonces el criado corrió hacia ella, dice el versículo 17, y dijo, te ruego, voy a abrirlo aquí para que lo leamos juntos, ¿está bien? Abrimos. Verso 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. O sea, los 58 litros de cada camello. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ese versículo 20 que usted lee ahí, ¿sí? Usted tiene que detenerse un momento, decir, póngale el freno y detállelo. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. ¿Cuántas veces tuvo que hacer este ejercicio esta muchachita Rebeca? Y dice el versículo 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Dígame, ¿no ¿ha visto usted una oración tan específica y tan profunda como esa? Pero yo quiero decirles esto. Así Dios quiere premiarnos a nosotros. Dios quiere premiarnos a nosotros. Quiere que nosotros podamos llegar a ese nivel de oración específica, de detalles tan impresionantes, pero también con ese detalle tan exquisito de destino. Que nuestras oraciones tengan un destino, que nuestras oraciones tengan un impacto hacia el futuro. Nosotros lo que hacemos en la oración no solamente es pedirle a Dios, y a Dios pida, sino que también nosotros tenemos que saber hacer esas oraciones proféticas. Esa sí es una oración profética. Cuando pensamos en el destino, cuando tú piensas en el destino de tus hijos, cuando tú piensas en el destino de tu vida, cuando tú piensas en el destino de la iglesia, cuando tú piensas en el destino de las personas que están en tu iglesia, cuando piensas en el destino de cada cosa que tú estás haciendo, que seas tan específico en eso, ¿no? Y por muy complicado, porque es una oración bastante complicada, muy detallada y muy difícil, bastante difícil, bastante difícil. Y lo que me impresiona es Rebeca, tener esa capacidad, esa fortaleza de poder ir, cuántas veces fue al pozo y cuántas al bebedero para sacar los 580 litros que necesitaban estos 10 camellos. ¡Wow! Y la generosidad. Vamos para la casa. Allá en mi casa hay donde puedan reposar los camellos y también hay alimento para ti y para tus siervos. Uf. Esa mujer fue mucho más allá de lo que él pidió. Y saben, lo que más me impresiona de toda esa historia de Génesis capítulo 24 es que Rebeca, que ya estaba dentro de la oración de destino, dentro de esta, que tenía un destino ya marcado, ¿sí? Dice el siervo de Eliezer cuando estaba hablando con el hermano de Abraham, con el sobrino de Abraham, le estaba diciendo, mira, mi siervo Abraham ha sido prosperado mucho, tiene mucha riqueza, tiene oro, tiene plata, tiene animales, todas esas cosas, ¿no? ¿Sí? Y el heredero es su hijo Isaac. Y entonces yo necesito que esta muchacha vaya y se case con ese muchacho. ¿Ya? Ese es más o menos el cuento de la historia. Lo que no sabía Rebeca es que ese ejercicio que estaba haciendo ella de sacar el agua y alimentar esos 10 camellos, la estaban convirtiendo en la máxima heredera de toda esa riqueza. Al día siguiente, no solamente ella ya se había puesto todo el oro que había traído el siervo Eliezer,
sino que también iba por el oro que tenían allá al otro lado. Entonces, es increíble poder ver lo que nosotros podemos alcanzar con la oración, con la oración. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros no solamente se quede, sí, vamos a orar sobre el Salmo, sí, eso es maravilloso. Coger los salmos y hacer una práctica de oración es espectacular. Aún con palabras proféticas que están escritas en la Biblia podemos hacerlas, como la oración de Habacuc, ¿no? O el Salmo 23, el Salmo 23 que es una maravillosa oración, ¿verdad? Y poder llegar hasta ese punto del versículo cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese aunque dice, si yo llego hasta allá, si algún día me toca llegar hasta ahí, ¿sí? No voy a tener ningún temor. O como la oración de Habacuc, que también utilizó esa palabra, aunque, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni haya ovejas en las majadas, ¿cierto? Con todo me alegraré y me gozaré en Jehová, quien es mi Salvador. Entonces, si nos tocara vivir momentos así difíciles, que nosotros tengamos la completa claridad que nosotros permanecemos en Él, así como lo leímos ahorita en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes las obedecen, pidan al Padre todo lo que quieran y les será hecho. Dios mío, eso es lo que yo anhelo, no solamente en mi vida, sino poder crecer mucho más en ese aspecto, porque necesito crecer mucho más en eso. Y los animo a ustedes también para que hagan una tarea, la tarea de poder crecer en la oración, poder crecer en eso que cada uno de nosotros necesitamos y sobre todo en este maravilloso caminar de hombres a su imagen. Y imagínense, si nosotros logramos, si el Señor logró con 11, porque se le escapó uno, pero si logró con 11 lo que logró hasta el día de hoy, imagínense lo que podríamos lograr nosotros con 25 que están hoy aquí. Y si llegamos cada uno de nosotros a entender el valor de la oración específica y sobre todo detallada y tener esa claridad en el destino que cada uno de nosotros tenemos, porque tenemos un destino. No vayan a pensar que esto se acabó hoy, no. Tenemos también un mañana, un pasado mañana y la semana entrante y el año entrante, que no han llegado, pero tenemos un destino y lo tenemos que cumplir. Es un destino que es glorioso, así como dice Isaías capítulo 60, ¿no? Ustedes leen Isaías 60 y ese destino de la iglesia es, wow, impresionante. Nosotros somos los que nacimos realmente la iglesia, los que nacimos en Sión. Y ese Isaías 60 es tan impresionante, sobre todo porque hay una palabra de destino allí, una palabra de destino para todos nosotros. Y está bien marcada en Isaías 60. Déjenme mostrarlas un momentico, voy a buscarla aquí y les voy a mostrar esa palabra de destino que está en Isaías 60. Y de verdad que nosotros necesitamos cada vez más fortalecernos en el Señor para poder entender ese destino que Dios tiene para nosotros. A ver, aquí lo tengo. Leámosla. Voy a leer solamente esta parte, ¿no? Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, está de nuestro lado, ¿no? Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es decir, así venga el COVID-19 y otra cosa más, porque va a venir otras cosas más. Eso lo tenemos completamente claro, pero nuestro destino es diferente. El destino de nosotros, de los hijos de Dios y de la iglesia es diferente. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Eso es un destino glorioso. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, y vendrán todos de Saba, traerán oro e incienso y publicarán la alabanza de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti y carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Pero mire esta palabra de destino y esta es sellada para nosotros, para esta generación. El versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas?
Isaías tenía que estar en un viaje de esos bien tremendos, cuando, igual que lo que escribió Moisés en Deuteronomio capítulo 28, ¿cierto? Porque dijo, vendrá un pueblo de lejos que volará como águilas. Pero aquí Isaías llegó y dijo, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Ustedes se imaginan lo que estaba viendo Isaías. Bueno, nosotros ya nosotros ya sabemos qué era lo que estaba viendo Isaías. Aviones. Aviones. Y entonces, ¿a quién le tocó a quién le tocó esa palabra? A nosotros. Esa palabra de destino es nuestra, es de ahora, es de ahora. Y todo lo que está escrito ahí en Isaías capítulo 60 es tuyo, lo puedes alcanzar. Ahora necesitas que cojas una libretica y empieces a escribir tus oraciones específicas y que puedas llegar al corazón de todas las personas por medio de tu oración. Todo lo que tú le pidas al Señor, al Padre, no solamente para ti, sino lo que tú le pidas para otros, el Señor lo va a conceder. Mira, ¿para quién hizo la oración el siervo de Eliezer? ¿La hizo para él? No, el oro fue por Abraham, ¿sí? ¿Y luego por quién? Por Isaac. ¿Y luego qué más? Y por la mujer que se iba a meter dentro de la historia. ¿Ya? Una oración tan específica con eso, ¿no? Él no oró para él. Bueno, oró en cierta manera para poder cumplir la misión a la cual fue encomendado. Pero la oración que él hizo, la hizo fue por Abraham, la hizo por Isaac y la hizo por Rebeca. Ahora, Dios necesita que nosotros nos acerquemos mucho más a Él, más al trono de la gracia, que nos acerquemos pero profundamente a ese trono de la gracia, porque todos ustedes van a alcanzar lo que le pidan a Dios. Solamente sea específico, escríbalo con detalles, ponga ingeniería de detalles. Así a usted le parezca salido de la cabeza, que usted dice, no, pero a esta oración le falta un tornillo. Por lo menos a la oración de Elías le faltaba un tornillo. Pedir una doncella que venga con un cántaro, que la baje y que le dé también de beber a los 10 camellos. Eso es salirse de los tornillos. Uno dice, no, no, yo no creo que haya una muchachita capaz de darle agua a 58 camellos. En el primer jarrado queda lista. Y en este tiempo, en el primer jarrado quedan todos listos, porque usted llama a las personas para barrer el templo y no aparece nadie. Siempre aparece el mismo, el pastor. ¿Sí o no? Eduardito. No, Walter, no aparecen. no aparecen. Y la otra es que tú dices, gran concierto sensacional, concierto de rock y tan, y viene el famoso grupo y el tan, y la iglesia, eso, mejor dicho, hasta pagan el tiquete y después reúnen hasta diezmos y ofrendas y todas esas cosas, y el templo lleno, pero usted le dice, sensacional seminario de oración. ¿Y quién aparece? El pastor y la esposa. Y el hijo. Y el hijo, y eso porque le toca. ¿Sí o no, César? Y el hijo, y eso porque le toca. Entonces, nosotros sí podemos hacer el cambio. Nosotros tenemos la capacidad, creo que la mayoría de los que estamos aquí en el grupo de hombres a su imagen ya tienen un recorrido de madurez en las cosas del Señor y otros están en proceso de crecimiento mucho más alto, ¿sí? Pero nosotros podemos hacer el cambio. Imagínense si nosotros como hombres a su imagen nos volvemos súper específicos en el secreto. No tenemos necesidad de decirle a nadie, sino en el secreto poder escribir cada petición que piden acá en hombres a su imagen, así como lo hace Walter, que hasta tiene un listado de los milagros que han acontecido, ¿sí? Y él se acuerda de todo, él tiene una muy buena memoria y se acuerda de las necesidades de cada uno de ustedes, y eso es maravilloso. Pero cada uno de nosotros, ¿qué tal si hacemos el ejercicio y estamos en la reunión y usted escribe la necesidad de cada uno, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, escucha a su hijo, ay, ¿qué hago? Que necesito comprar así como mi hijo, hace unos meses, yo necesito comprar unos platillos, pero valen mucho dinero, unos platillos que valen como 25 millones de pesos, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo, ¿de dónde voy a sacar 25 millones de pesos o cosas así, ¿no? Y entonces, yo en mi secreto simplemente, Señor, ayuda a mi hijo. Yo no tengo cómo comprarle esos platillos, pero tú sí, Señor. Bueno, ya vienen en camino desde Arabia Saudita para acá. Entonces, son cosas que nosotros podemos pedirle al Señor. Y no sale del bolsillo, vino del cielo.
Entonces, oraciones específicas por nuestros hijos, por nuestras hijas. ¿Qué están necesitando? ¿Qué están pidiendo ellos? Y a veces a nosotros se nos escapa, o a veces nosotros somos los que nos escapamos, ¿cierto? Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en un grupo como hombres a su imagen para poder conversar y poder orar. Una de las cosas importantes dentro de la oración de Eliezer fue: permíteme tener un buen encuentro. Hermosa esa parte. Eso es lo más sublime que puede haber en una oración. Hermoso. Y quiero orar por todos ustedes en este momento y decirle: Señor, permítele a hombres a su imagen, a cada uno de los que estamos aquí, a Hernán, a Walter, a Fabián, a César, a Koichi, a Javier, a Israel, a Rafael, a Eduardo, a Mauricio, a Dieguito Luna, a Héctor, a Juan Carlos, a Eli Daniel, a Reinaldo, a Rolando, a Jesús Villalobos, a Aníbal, a Eileen, a Jairo, a Freddy, a Joy, a Juan, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Permítenos tener un buen encuentro, y que nosotros, Señor, como la oración que hizo Eliezer, nosotros la podamos hacer y podamos tener esas respuestas, así como esas respuestas inmediatas a nuestra oración. Permítenos crecer a ese nivel. Permítenos llegar hasta ese punto, Señor. Y sabemos que lo que tenemos que hacer es sencillo: permanecer en ti y hacer tu voluntad. Amén. Todo tuyo, Walter. Bendiciones para todos.